con material genético, contiene mitocondrias, cloroplastos y pared celular. Mientras que procariota, que son estas de acá, se caracterizan por la ausencia de un núcleo verdadero y su material nuclear se encuentra libre, como lo vemos aquí en esta imagen. Y las bacterias van a estar entonces ubicadas acá en el grupo procariota. Entonces su característica va a ser el material genético que está libre, la ausencia del núcleo verdadero. Su material genético entonces va a estar disperso en el citoplasma. Y un aspecto bien importante de procariota es que la pared celular contiene peptidoglicanos, que esta característica la vamos a ir viendo en el transcurso de la clase del día de hoy. Veamos acá. En este cuadro podemos ver más claramente algunas de las principales diferencias entre las células eucariotas y procariotas. Veamos, núcleo verdadero, eucariota sí tiene, procariota no. Mitocondrias, eucariota sí, procariota no. Ribosomas, eucariota tiene dos tipos de ribosomas, grandes y pequeños. Y procariota solo tiene de un tipo que es pequeño. Cloroplastos sí presentan en células fotosintéticas, mientras que procariota no los tiene. Y pared celular está compuesta por quitina, celulosa o ambas. Esta característica la vimos la semana pasada o las semanas anteriores cuando vimos características de hongos. Dijimos que su pared celular presenta celulosa, quitina o ambas. En el caso de las procariotas, la pared celular contiene peptidoglicanos o polímeros similares. Los peptidoglicanos son una característica muy importante, la cual ha sido empleada en la clasificación taxonómica de las bacterias. Muy bien, continuando solo para tener un panorama general de las bacterias. Si ustedes se recuerdan, vimos ya en algún momento de las clases que hemos recibido que hay bacterias que producen enfermedades como la tuberculosis y bacterias que producen enfermedades en animales como el anthrax. Estas dos ya la vimos y vimos quién fue el primero en descubrirlas. ¿Quién fue? Koch. Exactamente, Koch. Él las descubrió y dijo, bueno, esta enfermedad, los animales están muriendo por esta bacteria y la denominó anthrax y lo mismo con la tuberculosis. En el caso de las bacterias fitopatógenas, estas se caracterizan, patógeno, enfermedad, ¿verdad? Patología, enfermedad, fitoplantas, se caracterizan por causar enfermedades a las plantas. Hay de 1.600 especies de bacterias donde la mayoría van a ser saprófitas, pero sí va a existir un grupo que va a causar enfermedades a las plantas. Dentro de la importancia económica de las bacterias, ya desde el punto de vista agrícola, es decir, las bacterias fitopatógenas, tenemos que estas ocasionan pérdida en el rendimiento de los cultivos, un aumento en el costo de producción. Pérdida en el rendimiento quiere decir que va a ocasionar un efecto directo en la parte que nosotros vamos a comercializar. Un aumento en el costo de producción porque cuando es necesario el control o el manejo de la enfermedad, pues hay que invertir y esto va a ocasionar un aumento en los costos de producción. Y en algunos casos, cuando no se ha hecho una detección temprana o un manejo adecuado, podemos llegar a tener pérdidas totales del cultivo o aún peor, un impacto en la región. Es decir, que esta enfermedad ocasionó pérdidas a nivel regional, no solo de un productor, no solo de una parcela o una finca. Entonces, es diversa la forma en que las enfermedades bacterianas pueden tener un impacto en la agricultura. Dentro de las características de las bacterias, dijimos, ¿verdad? Bueno, vamos aquí en orden. Son organismos procariotes,
unicelulares, es decir, que no tienen un núcleo verdadero. Su pared celular está compuesta principalmente por peptidoglicanos, una característica muy importante que vamos a tomar en cuenta en la clasificación taxonómica, que es tomada en cuenta ¿Oí? y es uno de los pilares principales en donde inicia esa clasificación taxonómica de las bacterias. En el interior de la pared celular tenemos los protoplastos. Tenemos una membrana interna que contiene citoplasma y polisacáridos, un cromosoma constituido por ADN y plastoflagelos. Los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN que se replican independientemente. Los flagelos le permiten el movimiento o contribuyen en el movimiento de las bacterias. Acá, para ver ya más detenidamente el tema de los plásmidos son unas estructuras presentes en las bacterias que juegan un papel bien importante, porque como lo podemos ver acá, poseen toda la información para codificar funciones como resistencia a antibióticos. Esto quiere decir que los plásmidos son los que nos van a dar ese dolor de cabeza, es decir, son los que van a reaccionar y van a codificar o van a darle a la bacteria esa capacidad de adquirir resistencia a cierto antibiótico, a metales pesados, y también los plásmidos nos van a decir o van a dictar la virulencia. Si se recuerdan, cuando hablamos de virulencia, hablábamos que virulencia es esa capacidad que tiene un organismo de infectar y ese grado de infección. O sea, qué tan severa es la infección que puede ocasionar ese organismo. Esa es la virulencia, esa severidad. Entonces, el grado de severidad, ¿verdad? Que ocasiona, en este caso, las bacterias en las plantas. ¿Y quién lo va a codificar? ¿Quién lo va a mandar, digamos así? Los plásmidos. Entonces, son estructuras bien importantes. Acá nosotros podemos ver los plásmidos, vemos el ADN bacteriano, vemos este que es el flagelo, los flagelos, aquí vemos solo uno, y tenemos alrededor unos pequeños pelicillos llamados pilis. Estos son apéndices pilosos que, como los podemos, al compararlos con el flagelo, son más cortos, algunos los describen como más rectos que el flagelo. Son más finos, son como fibrillas más finas alrededor de la bacteria. Estos están compuestos por una proteína llamada pilina y son usados en cierta medida para moverse, pero no es el uso exclusivo, porque el movimiento se lo da también, que este sí es un uso más exclusivo, los flagelos para moverse. El pili contribuye, pero no es principalmente su uso. Su uso es en la conjugación de bacterias, es decir, es una conexión de una bacteria a otra para transmitir el material genético. Por ejemplo, si esta bacteria ya codificó la resistencia a cierto antibiótico, por medio del pili transmite ese material genético para pasarlo y para pasar esa información a la siguiente, a la bacteria vecina, por así decirlo. Entonces juegan un papel bien importante los pilis o en singular pili. Ingeniera. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El pilis qué dijo que era? ¿Era una vitamina o qué? No, mire, pues son apéndices pilosos, pero ¿de qué están compuestos los apéndices pilosos? De una proteína llamada pilina. Entonces voy a regresar. Estos son los pili, cada uno de estos pelitos, apéndices pilosos. Estos son los pili. Y entonces, ¿de qué está compuesto? De una proteína llamada pilina. Pero estos son los pili, estas, digamos, fibrillas alrededor de la bacteria. Gracias. ¿Podría repetirlo, disculpe? Repetir, los pili son apéndices pilosos. Voy a regresar otra vez. Veamos acá.
Voy a partir del flagelo. El flagelo es este que tenemos aquí. Este es un apéndice muy largo, muy curvo, que le ayuda al movimiento de la bacteria. Luego, alrededor de la bacteria hay pequeños apéndices que son, cada uno de ellos es un pili, y en su conjunto pilis, ¿verdad? Plural pilis con ese. Entonces, ¿qué son los pilis? Son apéndices pilosos que son más delgados que el flagelo, generalmente más rectos que el flagelo, más finos que el flagelo, eh, contribuyen de alguna manera en el movimiento, pero no es su principal función, a diferencia del flagelo, que sí es el que le da movimiento a la bacteria. La principal función del pili es el proceso de la conjugación bacteriana, es decir, de la unión de una bacteria con otra. A nivel de pilis, a nivel de pelito se une este. Si supongamos que esta es nuestra otra célula, nuestra otra bacteria, aquí también tiene sus pilis, se van a unir estos dos. Cuando se unen, se van a transmitir o transferir material genético, van a transmitir información de una bacteria a otra. Esa es su principal función, transferir ese material genético. Ahora sí. Sí, ingeniera, solo la proteína, ¿cómo se llamaba? Disculpe. Pilina. Pilina. Gracias, ingeniera. De nada. Bueno. Entonces, como dijimos, los flagelos, entonces estos van a ser más largos y sí tienen su función de darle el movimiento a la bacteria. Aquí dice movimiento de las bacterias en agua o al infectar una planta. Los flagelos pueden variar, algunas no pueden tener una, pueden tener uno en cada extremo o varios en cada extremo, como en este que tiene varios en un extremo o varios en cada extremo, o alrededor de toda la bacteria pueden estar presentes los flagelos. Bueno, ya entrando a las características morfológicas de la bacteria, una de las primeras descripciones que se dan en la morfología de las bacterias es la forma que éstas pueden tener, y así han sido llamadas. Por ejemplo, estas que son totalmente circulares como esferas son llamadas cocos. Las que tienen forma de bastón, y su nombre es pues muy relacionado a la forma de la bacteria. La que tiene bastón, bacilos. Los espirilos, que tienen una forma como torcidita, espiral. Los vibros, creo que no están acá. Déjenme ver, es que yo no puedo ver la pantalla completa. Los vibros no están acá, creo que tienen forma de coma, tal vez como estos. Y las filamentosas que vemos aquí, las espiroquetas que están acá. Espiroquetas que tienen forma así como también, como quebradita en espiral también. Entonces, dependiendo de esa forma, así son el nombre que se les da. Pero además de la forma, las bacterias también pueden estar agrupadas y dependiendo del número o forma en que éstas se agrupan, así también van a tener su nombre. Veamos aquí algunos ejemplos. Tenemos los cocos, que ya dijimos individuales, ¿verdad? Pero si estos cocos están unidos en parejas, entonces se llaman diplococos, es decir, dos diplococos, o si están unidos en pequeñas cadenas, estreptococos. Tenemos los bacilos flagelados, los bacilos simples, pero si ya están unidos en pequeñas cadenas, estreptobacilos. Aquí sí tenemos los vibrios, como en forma de coma, estafilococos en grupos y los espirilos como un espiral, más o menos, ¿verdad? Entonces, así también se les da el nombre a estas bacterias. No me deja pasar. Ahí está. Bueno, en cuanto a la reproducción de las bacterias,
Las bacterias se caracterizan porque su reproducción es llamada fisión binaria o fisión. Esta se caracteriza en que una célula se divide en dos. Se reproduce por una invaginación de la membrana citoplasmática hacia la parte central de la célula. Pero esta inicia de esta forma. El cromosoma empieza por determinar una zona de unión y duplicarse. Cuando el cromosoma está totalmente duplicado, entonces se separa uno en cada extremo y entonces ya empieza este proceso de la invaginación que habíamos dicho en la parte central de la bacteria para que se vaya dando ese proceso de división. Va formando como un tabique que finalmente divide al citoplasma en dos, en donde vamos a tener dos bacterias totalmente formadas. Es una reproducción muy rápida en condiciones favorables que puede durar aproximadamente unos 20 minutos. Entonces es una reproducción muy, muy rápida. Por eso es que a veces vienen infecciones severas rápidamente. En cuanto a la ecología de las bacterias, algunos son parásitos en las plantas y otras son saprófitas, es decir, que se alimentan de material muerto o en descomposición. Algunos son llamados saprófitos facultativos porque ellas pueden vivir una parte de su ciclo de vida con material vegetal muerto, por ejemplo, restos de cosecha, y posteriormente pasar a ser un parásito, es decir, vivir dentro de la planta. Entonces, también van a haber otras que son parásitos obligados, es decir, que necesitan el tejido vivo para poder vivir. ¿Quiénes están dentro del grupo de los parásitos obligados? Las bacterias limitadas al xilema, como las bacterias fastidiosas, los moliculetes, que es un grupo monofilético de las bacterias gram positiva, más pequeñas, y los moliculetes los moliculetes fitopatógenos como los espiroplasmas y fitoplasmas. A eso los vamos a ver a detalle cuando veamos taxonomía, que eso mismo lo vemos hoy. Lo vamos a ver. Pero entonces esta es la forma en que puedan estar solo viviendo como saprófitas, es decir, no causan daño en plantas. Las parásitas en plantas, pero obligadas, como este grupo que tenemos acá, y los saprófitos facultativos, que pueden vivir en materia orgánica, en descomposición, tejido muerto, restos de cosecha, y en otro periodo de su ciclo de vida van a estar como parásitas afectando las plantas. En cuanto a la diseminación de las bacterias, tienen algunos mecanismos muy parecidos a los de los hongos. Se aprovechan de algunas actividades o mecanismos agronómicos, como por ejemplo el intercambio vegetal a nivel de semilla, pilones, estacas, material vegetal en que estas puedan propagarse. Puede ser transmitidas a través del suelo, en bacterias del suelo y diseminadas por ejemplo, el calzado, maquinaria que sea empleada, animales domésticos que puedan transmitirla en las patas, o aves también, material o equipo empleado en la agricultura, por el agua, puede ser lluvia, salpicadura, por el riego, insectos que puedan transmitirla en su cuerpo, o bien ya insectos vectores que sean capaces de transmitir una bacteria, una relación ya muy estrecha entre el patógeno que sería la bacteria, el insecto y la planta. Tiene que tener esa relación entre los dos. Entonces, esas serían las formas más comunes de la diseminación de las bacterias. De las bacterias fitopatógenas para infectar. Aquí mencionamos nuevamente la rápida multiplicación, que en condiciones favorables es hasta de 20 minutos, entonces es una multiplicación muy, muy rápida. La capacidad de infección
estaría ligado a la virulencia y a la rapidez con que ésta se pueda efectuar. Y algún aspecto importante, los que dijimos que eran saprófitos facultativos. Esto quiere decir la mayoría puede sobrevivir en el suelo, en semillas o en otros materiales vegetales, que son también una característica de ellas que es una desventaja para nosotros. Ya entrando en la clasificación de las bacterias, se recuerdan que yo les mencioné que para la clasificación había una estructura muy importante en la pared celular. Entonces, la clasificación de las bacterias parte en función de los componentes de la estructura de la pared celular. ¿Y qué componentes son estos? Los peptidoglicanos. Estos son los que van a permitir que se dé esta primera clasificación en las bacterias. Ok, ya recibí el mensajito. Gracias, José Vicente. Ay, lo empleé. Entonces, como les decía, estas juegan un papel muy, muy importante, los peptidoglicanos en esa división o esa clasificación taxonómica en las bacterias. ¿Y qué método empleamos o qué clasificación empleamos? Partimos de Gram, del grupo Gram, Gram positivo y Gram negativo, y la prueba se llama tinción Gram, que nos va a dar estos dos grupos, ya sea el grupo de las bacterias Gram positivas o el grupo de las bacterias Gram negativas. ¿Quién va a marcar esa diferencia? Los peptidoglicanos. Los peptidoglicanos en Gram positiva va a tener una capa más grande, más gruesa del componente peptidoglicano, como lo vemos en este esquema, a diferencia de la Gram negativa. Entonces, cuando hacemos el proceso o la prueba de tinción Gram, la prueba de tinción Gram es, digamos, una serie de reactivos y material para teñir que nos va a permitir hacer esta separación en las bacterias. Es como una batería de reactivos y colorantes. Que les voy a explicar a continuación el detalle de este procedimiento, lo vamos a ver en laboratorio, pero les voy a explicar brevemente en qué consiste. Bueno, aquí podemos ver la pared celular de Gram positiva y Gram negativa. Y aquí tenemos los peptidoglicanos. Si ustedes pueden ver, todas las bacterias van a tener peptidoglicano en su pared celular. La diferencia va a ser que la Gram negativa tiene una capa muy fina, muy delgada de peptidoglicano, a diferencia de la Gram positiva. Entonces, cuando hacemos ese proceso de tinción, vamos a notar que se tiñó, mientras esta va a prevalecer otros compuestos y va a teñir de otro color. Veamos acá, de una forma muy rápida de explicar el proceso de tinción Gram positiva y Gram negativa. De una forma así muy rápida, está compuesto por 4 pasos. Cada paso lleva un corto periodo de tiempo para que se dé esa tinción y empieza con la fijación de la bacteria en una placa, en un portaobjetos. Entonces tenemos el cristal violeta, que es lo primero que vamos a aplicar. Se lava, luego la solución yodada, se aplica, se lava. Luego un decolorante que puede ser alcohol o acetona, se aplica, se lava. Aquí entonces, aquí atiñó y aquí no. Y por último el rojo safranina, que se aplica y se lava. Entonces, el rojo safranina, ¿qué va a teñir? Los peptidoglicanos. Así es como entonces hacemos esa separación de Gram positivas y Gram negativas. El cristal violeta tiñó las Gram positivas y el rojo safranina las Gram negativas. Bueno, ahora la clasificación. Existen 2 sistemas de clasificación. Estos sistemas de clasificación son los mismos o digamos muy parecidos al sistema muy parecido al de los hongos.
Tenemos el primero, que es el fenetista. Cuando hablamos de los hongos, hablamos de una clasificación taxonómica basada en la morfología de los hongos y dijimos que estaba muy centrada en el material de reproducción. Acá el fenetista va a considerar varias características. La morfología, por ejemplo, los cocos, los bacilos, etcétera, serológicos, bioquímicos y fisiológicos. Ya están hablando características internas de las bacterias, composiciones químicas, reacciones y patogenicidad, o sea, el daño que estas puedan ocasionar. Luego tenemos la cladista. La cladista, que en los hongos lo mencionamos como la filogenia. La cladista es la relación filogenética cladista que se basa en la comparación de secuencias de ADN, igual que los hongos, ¿verdad? Basado en ADN, que permite establecer las relaciones precisas y confiables entre los organismos. Las relaciones, esas son relaciones evolutivas, ese parentesco o cercanía a nivel de ADN que hay entre las bacterias. Y lo mismo con los hongos. Entonces, una clasificación cladista está basada en técnicas moleculares a nivel de ADN. Entonces, pues nosotros podemos identificar una bacteria partiendo de gram positiva a gram negativa, pasar por una batería de, ¿cómo es que se llaman estos? Ay, se me olvidó el nombre, de cultivos, de material de cultivos artificiales como papa, agar y destroza, solo agar, todos estos tipos de medios de cultivo es la palabra correcta, pasar por una batería de medios de cultivos para ir haciendo la clasificación taxonómica para identificar a una especie o simplemente a nivel de técnicas moleculares, a nivel de ADN. Entonces, así es como se daría la clasificación. Ingeniera. Sí, dígame. Ingeniera. Sí, le escucho. ¿Qué significa serología? Las pruebas serológicas son pruebas, ¿cómo le explico? Déjeme regresar. No le tengo la explicación, la palabra correcta, pero serología se refiere a las características propias de la bacteria que nos permite hacer una identificación a través de reacciones de enzimas. Esto es lo que nos permite hacer esto, una clasificación a nivel de, otra vez serían propiedades de la bacteria a nivel enzimática. Por ejemplo, las bacterias van a tener características propias enzimáticas que van a reaccionar. Entonces, cuando hacemos una prueba serológica una clasificación serológica va a ser por medio de las características propias de esta bacteria, de enzimática. Y aparte las bioquímicas y fisiológicas, que ya son reacciones que se dan ante ciertos mecanismos. Así es como lo encontraríamos. En 10 minutos se corta. Ya sabemos qué hacer. Bueno, entonces quiero ver si no me adelanté. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Bueno. Gracias, ingeniera. De nada. Bueno, entonces ahora pasamos a la clasificación taxonómica. La clasificación taxonómica la vamos ahorita les digo, la vamos a ver por características que ya mencionamos, pero vamos a partir siempre vamos a ver los grupos que van a partir de gram positivo, gram negativo, pero vamos a llegar hasta los nombres científicos. A nivel de hongo, nosotros dijimos que los hongos los tenemos bajo un sistema binomial. El sistema binomial es el que va a estar compuesto un nombre científico por dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? Género y epíteto específico. Exactamente. Pero en las bacterias vamos a ver que también que existe el binomial, o sea, estos dos,
y trinomial, que también puede ser que va a estar compuesto por 3 palabras. ¿Cuáles son estas? Género, epíteto específico y patobar, pero este es solo un ejemplo de una tercera palabra. No solo va a ser patobar, pueden haber otras, pero estudiamos patobar primero. Cuando hablamos de patobar, vamos a hablar de bacterias de la misma especie que se diferencian por la capacidad de infectar a un hospedero. O sea que estamos hablando de género y epíteto específico en la misma especie, pero va a tener alguna característica que lo va a diferenciar, que va a ser en este caso en la capacidad de infectar al hospedero. Por ejemplo, Xanthomona campestri, Patobar campestri, se va a caracterizar porque va a infectar solo a las brásicas, a un grupo pequeño que puede ser una familia taxonómica. Mientras que Xanthomona campestri, Patobar carotae, va a infectar a las zanahorias, a otro grupo pequeño. Pero como les digo, patobar no es el único que puede infectar, no es la única palabra que puede formar esa tercera palabra. Género, especie y subespecie es otro ejemplo de estos. La subespecie es la misma especie que se diferencian por características nutricionales o fisiológicas. Es reacciones fisiológicas propias de cada grupo, o sea, sería de las subespecies o nutricionales. Veamos un ejemplo. Erwinia carotobora, subespecie atroséptica, Erwinia carotobora, subespecie carotobora, se diferencian por la producción de enzimas. Entonces, acá ya viene otra diferencia. Enzimas específicas y por el crecimiento en distintas temperaturas. Así es como se van a diferenciar. Luego, otras diferencias, si en algún momento encontramos raza, por ejemplo, género, epíteto específico y raza va a ser un sinónimo de patobar. Por ejemplo, Ralstonia solanacearum, raza 3. Luego tenemos cepa. La cepa es un aislamiento de una especie definida por su agresividad o virulencia, o sea, esa capacidad que pueda tener para infectar a un individuo, esa va a ser la cepa, pero va a ser un aislamiento específico. Y podemos unir entonces algunas características de las colonias de bacterias. Por ejemplo, Ralstonia solanacearum, raza 3, Biovar 2. ¿Y qué es Biovar? Aquí estamos agregando otra característica. Es el aislamiento de una especie distinguido por propiedades bioquímicas o fisiológicas propias de la especie. Entonces, otras características que van a distinguir a este grupo, por ejemplo, entonces Ralstonia solanacearum, Biovar 2 o bien V2. Entonces, características propias de un grupo de una colonia, ¿verdad? Que la identifican. Entonces, esas serían las formas en que los podemos encontrar. Esto es más que todo para que ustedes, si en algún momento están leyendo alguna lectura y encuentran, por ejemplo, todo esto, ya ustedes saben qué significa la R y que saben qué significa la V, por ejemplo, ¿verdad? O la PB, que es el patobar. Muy bien, y entonces ya entrando a la clasificación taxonómica de las bacterias, tenemos que las bacterias pertenecen al reino procariote y están divididos en 3 grupos. El primer grupo, que es el grupo de los gracilicutes, que son las gram negativas. Estas se caracterizan por tener una pared celular delgada, presentan 2 membranas celulares, por lo que se les llama didérmica. Luego tenemos los firmicutes, que son las gram positivas. Estas son un grupo de bacterias bien interesantes porque este grupo, muchas de ellas forman endosporas. Las endosporas son estructuras que las bacterias pueden formar y que les sirven para vivir a la desecación, o mejor dicho, sobrevivir a la desecación y sobrevivir también a condiciones extremas. Entonces, es, digamos, una estructura de sobrevivencia de algunas bacterias que pertenecen a las gram positivas y se llaman endosporas.
Es importante mencionar que las endosporas no son una estructura de reproducción, sino que de esporulación, es decir, que las endosporas la función de ellas es como de una semilla que cuando se encuentra en condiciones favorables, digamos que esta germina, entonces ya da lugar a una nueva colonia de bacterias. Y finalmente el grupo, mejor dicho, la división de los tenericutes. Aquí tenemos el grupo de los muliculetes. Estas se caracterizan porque su membrana celular no presentan pared celular. Por eso es que no están incluidas dentro del gram positivo y gram negativo. Son conocidas también como micoplasmas, su nombre anterior, ¿verdad? Así eran conocidas. En 3 minutos se corta. Sí, dígame. ¿Podría repetir lo de tenericutes? Es que solo apunté el título, no escuché nada de lo que dijo, perdón. Bueno, los tenericutes se caracterizan porque estos no presentan una membrana, o mejor dicho, no presentan pared celular en su membrana. Entonces, por eso no entran en los gram positivos y gram negativos porque su estructura es distinta. Anteriormente los fitoplasmas eran conocidos como micoplasmas, ese era un nombre anterior, pero la principal característica de los tenericutes es a nivel de membrana celular, la diferencia. Y acá, entonces si se dan cuenta, en los 3 grupos tenemos características de la membrana celular, ¿verdad? Quiero ver, bueno, todavía me da tiempo para la siguiente diapositiva. Entonces, antes de seguir avanzando con todo el daño y enfermedades que ocasionan las bacterias, quiero mencionar brevemente en esta diapositiva que vemos acá, las bacterias benéficas en la agricultura. Tenemos Rhizobium, que son bacterias fijadoras de nitrógeno. Tenemos bacilos, dentro del género bacilos tenemos algunas bacterias que han sido empleadas como una herramienta clave de control biológico. Por ejemplo, Bacillus subtilis, que ha sido muy empleada y efectiva y con buen control, en control de hongos, Bacillus thuringiensis, para el control de insectos. Entonces, pues también tenemos este pequeño grupo de bacterias benéficas en la agricultura. Pero no nos vamos a concentrar en eso, sino que ahorita vamos a empezar a ver ya el daño que las bacterias ocasionan en la agricultura. Entonces, vamos a continuar acá. Con sintomatología. Entonces, dentro de la sintomatología más común que podemos encontrar en las bacterias, tenemos las agallas, cancros, marchitez, mancha foliar, raíz pilosa, ennegrecimiento de nervaduras, pudrición, sarna, tizones y necrosis. Estas serían de la sintomatología más común. Se apagó. Solo vamos a esperar un momentito que terminen de unirse. Ya vamos a continuar. Ingeniera. Sí, dígame. Disculpe, ¿qué son los cancros? Son como costras. Costras. Son como costras. Se los voy a mostrar. Tengo varias imágenes que vamos a ver a continuación. Todo esto las vamos a ver en este momento. Sí, dígame. ¿Alguien me habló? Los cancros solo son en los tallos. ¿Cómo? ¿No le escuché? Si los cancros solo se dan en tallos o... No, también lo podemos ver en frutos. Ahorita lo vamos a ver. Solo voy a poner mi puntero. Veamos acá. Entonces tenemos agallas, la raíz pilosa con Agrobacterium. Algunos ejemplos, ¿verdad?
Tenemos en Clavibacter, pudriciones, cancros, marchités, manchas en la fruta, pero este no me detalla, tengo otras fotografías mejores. En cuanto a Erwinia, podemos ver tizones, marchités, pudriciones blandas. En cuanto a Pseudomonas, podemos ver marchités foliar, agallas, tizones, cancros. Deme un segundo, solo voy a conectar la computadora a la electricidad. Listo. Bueno, entonces, xanthomonas, mancha foliar, pudrición, ennegrecimiento de nervaduras, pudrición de bulbos, cánceres. Podemos observar pudriciones y sarna, y finalmente, bueno, estas no, estas son benéficas. Acá podemos ver pudriciones blandas ocasionadas por Erwinia. Erwinia es una bacteria vascular, es decir, que va a atacar los haces vasculares de la planta. Es una bacteria que tiene forma de bastones rectos y se desplaza por flagelos. Ella puede ocasionar marchités, necrosis y pudriciones blandas principalmente. Tenemos a Ralstonia solanacearum, que es una bacteria también vascular. Esta hace unos años era clasificada como pseudomona, pero posteriormente hicieron una separación y entonces tenemos a Ralstonia y a Pseudomona. Actualmente están los dos grupos que tienen diferencias. Algunas personas las interpretan como sinónimos, pero no son sinónimos, sino que son dos grupos diferentes entre ellas. Entonces, Ralstonia es una bacteria vascular que puede ocasionar daño en los vasos vasculares, por ejemplo, acá en el tubérculo de la papa, y podemos ver el proceso de marchitamiento por la obstrucción vascular que está ocasionando esta bacteria. Tenemos la marchités vascular por Ralstonia nuevamente, en donde podemos ver, como está presente en los haces vasculares, podemos ver acá esto que es un flujo bacteriano, es un fluido con bacterias que puede exudar al hacer un corte a nivel del tallo. Estas pueden afectar, además de las solanáceas, algunas plantas ornamentales como el girasol y dalia. Ingeniera, Sí, dígame. en esta de marchités bacteriana del Ralstonia, ¿a qué grupo dijo que pertenecía y a qué grupo pertenece actualmente? Ya. Eran Ralstonia y Pseudomonas. Esas eran digamos que son los dos grupos. Inicialmente solo estaba Pseudomonas. Luego hicieron separación y tenemos a Ralstonia y tenemos a Pseudomonas. La confusión que han presentado algunas personas es que dicen que Ralstonia y Pseudomonas son sinónimos. Incluso uno busca y va a encontrar algo en la literatura como que fueran sinónimos, pero sí hay diferencia entre Ralstonia y Pseudomonas. Aquí yo regresé o me adelanté. Yo creo que aquí me adelanté, ¿verdad? Sí. Y gracias, ingeniero. Yo quise regresar para enseñar el anterior y me adelanté. Quiero ver. Sí, este era el que yo quería regresar para aclarar, ¿verdad? Y Pseudomonas y Ralstonia. Bueno. Entonces acá tenemos esta que ya habíamos visto, ¿verdad? Que saca este exudado, a esto le llamamos exudado bacteriano, y el exudado bacteriano
que lo presentan las bacterias vasculares, podemos hacer una prueba en campo o en laboratorio, que es introducir ese tallo dentro del agua, y vamos a ver este flujo que vemos acá, que es llamado flujo bacteriano. Es donde estamos comprobando que el daño ocasionado a nivel de tallo es por medio de una bacteria vascular y no, por ejemplo, por un hongo. Solo eso nos permite separar el flujo bacteriano. Ingeniera, una pregunta. Dígame. ¿Cómo se llama esa prueba o esa muestra? Aquí lo tenemos, prueba de flujo o prueba de flujo bacteriano. Que consiste en hacer el corte, digamos, de un tallo, que son vasculares, y el tallo lo introducimos dentro del agua. Y vamos a ver esto que vemos acá. Esto se ve claramente. Unos se van a ver más fuertes que otros, y la diferencia va a ser el grado de infestación, digámoslo así, que tan abundantes van a estar las bacterias ya propagadas dentro del tallo. Si la enfermedad está empezando, este flujo puede ser más débil, y si la enfermedad va avanzada, podemos ver este flujo con mayor claridad. Luego tenemos la marchitez bacteriana, acá a nivel vascular, como habíamos mencionado. Esta es Ralstonia nuevamente. Entonces podemos ver el área necrótica a nivel de los tallos. Ralstonia es una gran negativa. Las formas de Ralstonia son unos bastones. Ella puede crecer en condiciones adecuadas entre los 27 y 32 grados. Pero escuchen, hay cepas con temperaturas inferiores donde ella puede reproducirse claramente. Ahí es donde viene el juego de lo que hablamos del nombre científico. Por ejemplo, en este caso, la cepa, ¿verdad? Ellas están entonces obstruyendo el xilema. Es una enfermedad de importancia en el tomate. Quítenlo de la mesa, entonces pónganlo allá. Acá en esta, sí, dígame. Usted dijo que esta vivía bien a los 37 grados, ¿va? Pero hay otras cepas que puede ser menor. Y en o sea que hay inferiores, grupos. O sea, ¿hasta qué temperatura ya no sobrevive la bacteria? Está aburrida. Cállense los dos. Déjenme ver. Estoy tratando de recordar un poco de... No, sí, bueno, no le tengo un dato exacto, honestamente, en esta bacteria. Tendría yo que ponerme a ver a detalle todas las cepas, pero déjenme ver. Tal vez entre los... es que yo todavía le digo, estaba pensando unos 10-5 grados. No, esa se la debo, le tengo que dar un dato exacto ahí, y no le quiero dar un dato solo así. Entonces, mejor le voy a confirmar bien esa información, consultando o tomando en cuenta todas las cepas. Esa sí se la voy a deber. La temperatura inferior, ¿cuándo podemos decir que ella no va a reproducirse o sobrevivir? Más que todo reproducirse, porque ella puede quedar inactiva. Bueno, continuando acá con la imagen que están viendo, ustedes aquí podemos ver en el primer, ¿cómo es que se llama esto? En el primer surco, un daño muy avanzado, y acá otro tipo de daño. Pero para ir describiendo el proceso de daño, podemos empezar hablando de un amarillamiento, de una clorosis, como lo que estamos viendo acá, en donde esta va a ser afectada en las hojas jóvenes y va a ir progresando la enfermedad, se va a ir avanzando el proceso de marchitez hasta que llega finalmente a la muerte. El retraso del crecimiento se va a dar también porque está afectando en sí toda la planta. Si nosotros dividimos el tallo en dos, vamos a poder observar esa coloración marrón que hemos visto en las fotografías anteriores, en donde se ha dado ese daño a nivel del tallo. Podemos observar ese exudado bacteriano que les había mencionado, es decir, con una coloración blanco, lechoso, y es pegajoso. Es una masa densa, donde van a estar las células bacterianas, donde van a estar afectando a nivel xilema. Entonces podemos ir viendo ese proceso en la plantación.
Ese exudado bacteriano, por ejemplo, en el caso de Ralstonia, en papa lo podemos ver en el tubérculo también. Acá, en estos ojos que le llaman de la papa, aquí puede presentarse un exudado bacteriano. Y al desenterrar entonces el tubérculo, nosotros lo que podemos vamos a observar es el exudado bacteriano donde va a quedar adherido el suelo en ¿verdad? Y a nivel aéreo vamos a ver ese proceso de marchitamiento en la planta. En el caso de las pseudomonas, aquí podemos hacer, si hacemos un corte a nivel de tallo, podemos ver cómo afecta al tallo. En el caso de pseudomonas estamos hablando de bacterias que son bastones rectos o curvos que se desplazan por flagelos polares. Van a atacar a un número grande de plantas, pero principalmente a algunas solanáceas, como el chile y el tomate, también a algunas ornamentales, como en el caso del crisantemo. Las pseudomonas se caracterizan porque presentan un pigmento fluorescente que se puede ver en las colonias de las bacterias. Veamos acá, en esta otra imagen, podemos ver una pudrición blanca provocada por Ralstonia, que dijimos que es una bacteria vascular. Dentro de las bacterias vasculares, entonces tenemos a Erwinia, a Xanthomonas, a Ralstonia, tenemos a Clavibacter también, y vamos a poder ver esa pudrición a nivel, entonces, del tallo vascular. Aquí podemos ver el daño a nivel de bulbos, a nivel de... Acá en el tallo también podemos ver ese proceso de muerte de la planta. En el caso de pseudomonas, se recuerdan que cuando encontramos muchos puntitos necróticos, es lo que le llamamos la peca bacteriana, que puede estar el puntito solo así o puede tener su área clorótica en la bacteria. Esta bacteria es una bacteria fluorescente, crece en medio nutritivo con bajos contenidos de hierro. Este es un dato importante cuando hacemos ese diagnóstico en laboratorio, ¿verdad? Las características para el diagnóstico en laboratorio. Y la coloración de sus colonias en medios de cultivo son de color verde amarillamiento. Es una bacteria de importancia en tabaco, pepino, frijol, tomate, para tomar en cuenta en el tema de rotación de cultivos o el diagnóstico, qué cultivos están presentes, cultivos vecinos, etc. En el tema de peca bacteriana también podemos encontrar peca bacteriana a nivel de frutos, también lo podemos observar. Esta es provocada por pseudomonas. Pseudomona no es una bacteria vascular. Otra que ahorita vamos a ver algunas bacterias que no son vasculares, por ejemplo, Xanthomona. Aquí podemos observar a Xanthomona campestris, que va a ocasionar una mancha angular en las crucíferas. Dijimos, si se recuerdan, las manchas angulares que van formando esos ángulos en las hojas o en donde va a ocasionar su daño. Xanthomona se caracteriza porque son bastones rectos, se desplazan por un flagelo polar. En medio de agar son colonias amarillas con crecimiento lento. Estas afectan principalmente a las crucíferas, provocando una podredumbre negra, pero el proceso para llegar a una podredumbre negra es un proceso paulatino, en donde obviamente iniciamos con la clorosis, la necrosis, hasta llegar directamente al tejido muerto color negro. Acá podemos ver el proceso en que pueda iniciar una infección, aquellas que son saprófitas facultativas en restos de cosecha, o pueden iniciar la infección por medio de un material de propagación, por ejemplo, semillas, pilones, esquejes, iniciar de esta forma, y entonces ya se da su proceso para ir causando la infección hasta cuando vamos obteniendo la expresión de la sintomatología de la infección.
Aquí tenemos nuevamente a Xanthomona campestri dentro de sus características en cuanto a sintomatología. Provoca pequeñas manchas que tienen un halo amarillo, un halo clorótico, áreas irregulares. Y aquí tenemos el daño de frutos en el follaje también. Es muy importante en cultivos de frijol, algodón, arroz, cereales, tomate, pepino, frutos de hueso como por ejemplo el durazno también causa daño y en crucíferas. En su sintomatología más general serían estas manchas con halo clorótico. Acá tenemos otras Xanthomona campestri, que son las manchas por Xanthomona. A veces, no siempre va a presentar un halo clorótico. Aquí presentamos, vamos a observar esa pequeña diferencia, ¿verdad? Y también tenemos acá bacterias que pueden afectar al mácigo, que puede ser ocasionada por una semilla contaminada, por el sustrato empleado que esté contaminado o la bandeja en sí que contiene los pilones que esté contaminada, que no haya pasado por un proceso de desinfección antes de continuar con la nueva siembra. Otras sintomatologías que pueden presentarse en el caso de las bacterias. Vamos a ver otras sintomatologías. Por ejemplo, agallas en Agrobacterium, que pueden ser agallas foliares o agallas a nivel radicular. Podredumbres blandas, en este caso en un tubérculo, provocada por bacterias vasculares principalmente. Ahí podemos ver el exudado bacteriano por Erwinia o Ralstonian, por ejemplo. Marchitez vascular, o sea que va a obstruir los haces vasculares de la planta. Lo podemos observar hacer un corte transversal en el tallo y poder ver esa área necrótica. Vamos a observar el marchitamiento de la planta en el área foliar. Géneros que provocan marchitez vascular: Erwinia, Ralstonia, Clavibacter, Xanthomonas. Son bacterias vasculares. Aquí podemos ver manchas y tizones, manchas bacterianas, que puede ser la peca bacteriana, pueden ser tizones o solo manchas, simplemente manchas foliares, que puede ocasionar pseudomonas, Erwinia, Xanthomonas. Luego, hay otras enfermedades bacterianas que han sido comúnmente en estos últimos años mal diagnosticadas. Entonces, a estas les he dedicado un periodo más específico para poder platicar de esta. Tenemos a la famosa enfermedad Greening, que también es conocida como Wanlong-Bean o HLB. Yo pienso que muchos de ustedes ya lo han oído mencionar, es provocada por una bacteria, en donde muchas personas en campo la han diagnosticado mal, indicando que es provocada por un virus. El agente causal es una bacteria Candidatus liberibacter asiaticus. Entonces, es una bacteria que es transmitida por un vector. Es un cílido, Diaphorina citri, que es este de acá, es un cílido. Así como ven ustedes el abdomen acá sostenido de esta forma, es característica de este cílido de Diaphorina citri. Sus características o la sintomatología es muy variada, produce una clorosis en la planta, pero es una clorosis como tipo mosaico, una clorosis desuniforme, afecta hojas, ramas, secciones del árbol, hasta ocasionarle la muerte completa al árbol. Puede dañar frutos también, las semillas, como lo vamos a ver a continuación. Tenemos entonces este mosaico o este patrón de
de clorosis es causada por la enfermedad Wan-Lun-Bin, que muy comúnmente en campo es confundida por deficiencia de manganeso, pero la deficiencia de manganeso son una decoloración más uniforme, más formando un patrón, mientras que estas no es pareja esa decoloración. A nivel de frutos, aquí podemos ver algunos patrones de decoloración, y a nivel de fruto causa un daño en el fruto en donde el fruto es más pequeño, el fruto hay un cambio en el sabor, son frutos asimétricos con pobre coloración, puede provocar aborto en las semillas, las bacterias va a ocasionar un daño directo entonces en la producción del fruto. Voy a regresar acá. A nivel de ramas o de hojas, va a provocar estos patrones, pero también entonces posteriormente, conforme avanza la enfermedad, va a provocar una defoliación, va a provocar una brotación irregular, un florecimiento fuera de época. Es una respuesta fisiológica de la planta hacia este proceso de afección que está viviendo. Se va a dar una caída prematura del fruto y, como ya les había dicho, muerte prematura de las ramas, que también sucede en sectores, ¿verdad?, que podemos ir observando. Esta bacteria vive y se desarrolla a nivel del floema, obstruyendo el flujo de la savia. Va a afectar entonces directamente la producción y recuérdense, en este caso, si se recuerdan, en el caso de los frutos, de algunos hongos que afectan los frutos, dijimos que algunos que mencionamos en el caso de cítricos, no va a afectar el sabor, no va a afectar directamente la pulpa del cítrico, o sea que sí va a tener jugo y sí puede usarse, por ejemplo, para un procesamiento industrial, como la obtención de jugos. Pero en este caso, en el caso de greening, va a haber una pérdida del fruto y va a haber un cambio en el sabor, que puede ser un sabor amargo. Entonces la pulpa se va a secar y va a provocar un sabor amargo, entonces sí va a haber un daño directo en la producción del fruto. En el caso de la semilla, perdón, voy a regresar acá donde tenemos la semilla, como ya les había mencionado, va a haber también una muerte de la semilla, entonces ya no es una semilla fértil, entonces por lo mismo la semilla va a cambiar de una coloración, de ese color blanco cremoso normal, a una coloración marrón, porque la semilla también ha muerto, ha afectado a la semilla directamente. En el caso del sílido, el vector puede adquirir la bacteria cuando es una ninfa, y va a permanecer la bacteria dentro del insecto, y entonces el resto de vida va a ser un vector de la bacteria. Entonces es muy importante el control del sílido para esta enfermedad. Luego hay otra enfermedad también que está ocasionando problemas actualmente en Guatemala, que es Candidatus liveribacter solanacearum. Esta bacteria es conocida como papa rayada o zebra por la sintomatología que ocasiona, que más adelante se las voy a mostrar. Aquí tenemos alguna sinonimia de la bacteria, como es conocida. En cuanto a los síntomas, presenta un retraso en el crecimiento de la planta, un enrollamiento de las hojas, como lo que podemos ver acá, y también una coloración morada, también puede ocasionar, y los entrenudos son más cortos y más gruesos, fuera de lo normal, ¿verdad? Estas las dos candidatos Liberibacter asiáticos y solanacearum son gran negativa, limitadas al xilema. Entonces aquí podemos ver un ennegrecimiento del tejido vascular a nivel de los tubérculos. Aquí todo esto es
haces vasculares en el tubérculo y vemos cómo lo está afectando, cómo se va poniendo de color negro. Aquí tenemos a Bactericera coquerelli. En el caso de los cítricos es Diaforina citri, un cílido. Aquí tenemos otro cílido que es Bactericera coquerelli, conocido comúnmente como cílido de la papa y del tomate. Entonces, veamos. Ahorita vamos a ver por qué. Quiero ver si en esta... Sí, aquí. La papa, algunas papas son empleadas para un proceso industrial, por ejemplo, para la producción de papalina. Aquí en Guatemala, un fuerte porcentaje de cultivo de papa es empleado para papalinas, comprados por una empresa, ¿verdad? Y ellos entonces se encargan de hacer ese procesamiento. Pero cuando la papalina entra al proceso de la fritura, de freírla, entonces va a tomar esta coloración. Y de aquí es entonces que se le conoce como zebra sheep o papa rallada. Y entonces pierde el valor de la cosecha. Esto no puede comercializarse, por ejemplo, en una bolsita de esas papalinas que compramos, nunca vamos a encontrar esto. Esto no sirve para el procesamiento industrial, entonces hay una pérdida bastante grande en cuanto a esta enfermedad para este destino, por así decirlo. Entonces es una enfermedad que actualmente es una enfermedad de importancia económica en el cultivo de la papa en Guatemala. Entonces estas dos, Diaforina y citri, el Guanlongbing, que es Candidatus liberibacter asiáticos, y el Solanacearum son entonces bacterias, que algunos los mencionan como virus, pero están mal identificado. Ahora vamos a ver un video en donde vamos a ver la descripción y toda la importancia del Guanlongbing o HLB, o también conocido como dragón amarillo, y cómo se ha dispersado. No sé si tienen alguna duda. Todo correcto, ingeniera. ¿Todo bien? Muy bien. Denme un segundo, ahorita les voy a poner el video. Sí, bueno, esta es la primera parte del video. Hay una segunda parte, pero muy corrido ahorita, yo creo que ya no nos da tiempo para verla. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Ingeniera, disculpe. Y dígame. No sé si ya lo mencionó, pero ¿hasta dónde llega el parcial? Hasta donde... Déjeme ver. Tengo una duda ahorita que mencionó eso y que no todavía tenemos unos minutitos de la clase. Este viernes tenemos clases normales, ¿verdad? O vamos a ver. Lo vamos a dejar hasta para que sea más parejo y no sea tan corrido. Lo vamos a dejar Falta hasta menos de un minuto, nos volvemos a conectar. Sí, por favor. Hoy sí, mejor nos volvemos a conectar. Gracias por avisarme, no me había dado cuenta. Entonces, es que ni siquiera puedo ver eso. ¿Por qué no lo puedo ver? Hace menos de hasta ahorita sí lo estoy viendo. Entonces, como les decía, lo vamos a dejar el parcial hasta la presentación del día de hoy de bacterias.
y vamos a, entonces, entra hasta bacterias, hasta lo que vemos el día de hoy. ¿Estará bien así o será mucho? ¿Cómo lo ven? Solo con que nos pase las diapos, porque no nos da tiempo de copiar todo. Y eso, ¿Cómo es la cosa? Que si nos puede pasar las diapositivas, solo que no da tiempo a copiar todo, créame. Pero las diapositivas, cada semana yo se las he ido poniendo en la plataforma, ¿no se han dado cuenta? No están completas, mis. sí, Solo falta la de esta semana. Pero no está. La semana pasada La yo presentación puse- completa no está. ¿Cómo así? No Por entiendo ejemplo, lo que si me usted dice. nos presenta todas estas, por ejemplo, ahí dice como 56, solo aparecen como 9 de 4 y así, pero no nos aparecen todas. No puede ser. Ya, no puede ser. ¿De verdad, Eh, Miss? ¿Eso aparece? ahorita me voy a meter, ahorita mismo me voy a y meter. si solo después de PowerPoint lo pasa a PDF y No es que no puedo, tengo un problema ahí, pero ahí están todas, que ustedes cuentan. ¿Quién me hace el favor de contarlo? Ahí está todo. Ahí están lo que pasa es de que en cada página, pero es que no, ¿han entrado o no a verlas? Bien, ingeniera, por eso le decía. Bien. Hace falta alguna. Sí, No puede ser. Entonces les voy a decir, las personas que me están diciendo que hace falta algunas, esas donde hace falta que me la mande a mi correo, quiero ver qué es lo que están viendo ustedes. Es que ahorita quería se lo entrar. mando. Sí, por favor. Ingeniera, Entonces, perdón, sí, dígame. es que tal vez se borran algunas al momento de que se pasan o que digamos que se pasa de así como de PDF a Word o algo así. Tal vez ahí es donde se borran algunas. Ahorita vamos a ver. Ingeniera, ¿y si ponen las diapositivas así como tal de PowerPoint para la plataforma? No, es que yo tengo un problema y no puedo hacer eso. Pero esas diapositivas yo sí tengo un especial cuidado en ese sentido que ustedes las tengan todas. Entonces, ahorita estoy aquí en mi correo por si alguien ya me mandó alguna diapositiva que dice que no está completa, quiero revisarlo, que realmente no lo creo porque yo he tenido un cuidado bien especial en ese sentido que estén todas completas, pero igual puede ser que no. Entonces quiero que me lo manden, por favor. ¿Ya se lo envié? ¿Ya? ¿Ya? Ya, no me ha caído, pero ya va a caer. Aquí estoy pendiente. Ya no tardará en caer. Bueno, entonces el examen viene hasta bacterias. Ya me cayó. Vamos a ver. Aquí hay una, ¿verdad? Solo una me mandó hongos. Sí, ahorita solo la esa. voy a descargar. 1, 2, 4, 6. ¿Y esta de hongos qué tiene? Es que como le decía, no aparecen todas las diapositivas, sino que aparece como que la mitad. Es a lo que me refiero. Sí, ahorita voy a ver. Vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53 diapositivas hay acá. En esta que usted me mandó. 53. Entonces hay Ahora que voy tener a un ver. error mi teléfono. Voy a buscar de todas formas. ¿Por qué no trata de descargarlo en su computadora? Muy bien. Y de todas formas me cuenta, pero este que usted me mandó tiene 53 diapositivas. Es probable que en su teléfono le esté descargando una hoja sí, una hoja no, una hoja sí, una hoja no. De plan.
pero mírela en la computadora. Tengo una duda solo ya que salió este tema. ¿Cómo ven ustedes la clase? ¿La están viendo en computadora, en celular, en tablet? ¿En qué la ven? Celular. En computadora o en Celular. celular. Ah, Celular. si quieres, Celular. pero todos tienen computadora, ¿verdad? Todos tienen que tener, porque si no, No, no. ¿Y cómo hacen los trabajos que me han mandado en computadora? ¿En dónde lo hacen? Pagamos alquiler. Ah, ya. Ah, muy bien. Por eso. Bueno, o sea que si es que esta cosa del virtual, eso tiene la desventaja, ¿verdad? Que a veces en celular sí es más incómodo, por así decirlo. Bueno, entonces los exámenes entran hasta la clase de hoy de bacterias. A alguien yo le debía una respuesta el día de hoy que me preguntó sobre Ralstonia en cuanto a la temperatura más baja. Y ahorita me puse a investigar la respuesta que no le pude dar. Y según el informe, por debajo de los 12 grados centígrados disminuye la virulencia. No quiere decir que ésta muere, sino que disminuye la virulencia. Yo tenía duda con los 10 grados, pero sí aquí dice que por debajo disminuye virulencia. Para quien me había hecho esa pregunta, aquí ya tiene una respuesta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, una consulta, un comentario. Mira, yo tengo una pregunta con respecto a todo esto de los parciales. El contenido del segundo parcial, me imagino que usted habrá hecho una estimación o algo así, pero ¿vendrá ¿Sí? más cargado, digamos, o igual o menos o cómo? Ahorita le digo. Ahorita les voy a decir rapidito. Ok. Deme un segundo. Según lo que yo he planificado, lo tengo según la carga. Primer parcial desde introducción hasta bacterias. Segundo parcial, ya vamos a empezar a ver virus, nemátodos y principales enfermedades de algunos cultivos. Permítanme. No, primer parcial sí. Segundo parcial viene, desde nemátodos, manejo integrado, plaguicidas. Ese ya es tercer parcial. Y segundo parcial viene, bueno, sí, el segundo parcial viene menos cargado. ¿Por qué me lo está diciendo? Pues, si este primero viene más cargado que el segundo, yo tal vez pensaría que sería mejor Perdón, ¿qué me dijo? que si el segundo parcial Es viene que más cargado ahorita que el primero, yo pienso pues que sería mejor poner bacterias en el segundo parcial, pero no sé qué opinen los demás también. sí, eso estaba viendo. Si ustedes quieren, yo paso bacterias al segundo parcial, que me parece una buena idea. Sí, tiene razón. Primer parcial. Sí, si quiere dejamos hasta hongos. Esta conversación la he tenido solo con ustedes. Entonces, ahorita puedo definirlo y ya después yo ya no lo puedo cambiar, ya cuando quede con ustedes. Entonces, si quieren, entran hasta hongos en cítricos, que es lo que vimos la semana pasada, y bacterias lo dejamos para el segundo parcial. ¿Están de acuerdo? ingeniera, para mí está mejor así hasta bacterias, hasta lo que vimos hoy. También para mí. Entonces, ¿qué dicen Para mí todos? también, ingeniera. Sí, ingeniera, sí está Entre bien. bacterias de una vez. Sí, Mejor hasta bacterias de De una vez, ingeniera, sacar eso. Por 2. Bueno, entonces ganaron los que quieren bacterias ahorita. Entonces, lo vamos a tener que hacer así. Pero el segundo y tercer parcial vienen más suaves, así que no se preocupen. Y dejamos bacterias hasta ahorita. Entonces, desde el inicio hasta bacterias, que era como mi planificación original. Entonces, lo dejamos así, incluyendo las bacterias, ¿de acuerdo? De acuerdo, ingeniera. Miren, espérense antes que se retiren, una última cosita.
rapidito, ustedes son sección C. A la persona encargada de la sección C, que es Peche, le voy a enviar un correo y vamos a hacer el laboratorio de esta semana, que era para el día viernes. Lo vamos a hacer día miércoles a las 4 de la tarde. ¿Alguien tiene algún inconveniente con eso? Yo les ¿Cómo así, daría ingeniera? Disculpe, no le entendí. el ¿Laboratorio de qué? el laboratorio de fitopatología que tenemos planificado para el día viernes, creo que es viernes, lo vamos a hacer. La práctica. La práctica de laboratorio, como son instrucciones las que yo les doy, yo les voy a dar las instrucciones el día miércoles a las 4 de la tarde. Y ustedes van a poder entregar su laboratorio hasta el día sábado en la noche. ¿Están de acuerdo? Solo por esta semana de exámenes. ¿Sí? De acuerdo, ingeniera, gracias. Yo Sí, siempre pedí autorización en la coordinación, ¿verdad? Pero para que todos estemos felices y contentos, les pregunto. Entonces, a Peche le voy a enviar el link para el día miércoles a las 4:15. A esa hora nos vamos a reunir, yo doy las instrucciones y todo, y tienen hasta el día sábado en la noche para entregarlo. Bueno, eso sería todo, ya son las 14:35, no sé si alguien más quiere decir algo más. Ingeniera, ¿y la metodología de evaluación es en qué plataforma se La vamos a realiza? hacer en Mood, en la plataforma esa yo no la he probado, pero yo tengo entendido que ahí se pueden hacer se tarda mucho. Y si no, ¿de qué otra forma puede ser? También Bueno, existe yo voy a... Google Forms. ¿Cuál? Google Forms, creo que así se llama. Ah, ya, pero no la conozco, pero sí puedo investigar ahorita. Déjenme ver y qué bueno que me comentaron eso para buscar. Es que fíjese que en Moodle se traba mucho al poder uno cambiar de página o de pregunta, entonces nos quita mucho tiempo. Ah, qué bueno que me lo dijeron. Entonces lo voy a hacer en Google. Hay Google Forms, creo yo, algo así se llama, ¿verdad? Voy a hacer unos ensayos con eso y lo vamos a hacer así entonces. Qué bueno que me lo comentaron. Bueno, entonces, siempre de todos modos nosotros nos vamos a volver a reunir el día miércoles, creo yo, si mal no recuerdo. Este miércoles tenemos clase normal. Igual el miércoles en la tarde, a la hora del laboratorio, ahí podemos terminar de despejar dudas. Entonces, jóvenes, nos vemos el día miércoles. Cualquier duda siempre me pueden escribir. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniera. Vaya, Nos vemos. pasen feliz tarde. Feliz Tarde a todos. Feliz tarde, Muchas ingeniera. gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. Feliz tarde.